Iniciamos un tema nuevo. En este caso nos vamos a centrar en el lado de la producción. En los temas anteriores hemos estado estudiando el lado de la demanda. Ahora vamos a ver el lado de la oferta. Como recordaremos, en el lado de la demanda lo que hemos visto es cómo son las preferencias de los consumidores. Es decir, cómo se describen estas a partir de la función de utilidad. La cuestión esencial en esa clase de problemas era ver cómo se eligen los bienes o servicios que maximizan la utilidad del consumidor a partir de, eso sí, un límite que viene dado por la restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria es, digamos, lo que limita, digamos, aquellas cestas que son factibles para el consumidor, aunque a nosotros realmente las que nos interesan eran las llamadas cestas óptimas, en función de los niveles de renta y los niveles de precio en los que nos movíamos. La cuestión del problema en el lado del consumidor era esencialmente ver cómo elegir esas cestas óptimas que maximizan la satisfacción. Cuando nos venimos al lado de la oferta, tenemos un problema de formulación similar, aunque de expresión bien distinta. En este caso, para la empresa lo importante son las tecnologías de la producción y cómo transformar de la forma más eficiente posible esos factores de producción en bienes o servicios que poder ofertar a la sociedad. La restricción en este caso a la que se enfrenta la empresa es una restricción de costes. Y lo interesante, el problema para la empresa será cómo enfrentarse a cómo buscar la combinación de factores que minimizan esos costes y que maximizan el beneficio, obviamente. En los capítulos 3 y 4 nos vamos a centrar esencialmente en el lado de la oferta. Estudiaremos las funciones de producción y las funciones de costes, cómo son sus comportamientos en función de cómo varían los elementos que la componen y también de cuáles son sus comportamientos en el corto y en el largo plazo. Vamos a estudiar también la teoría de la empresa, que representa, digamos, pues, ese marco analítico en el que se explica, incluso si es posible se predice, el comportamiento de las unidades de producción o de las empresas de una determinada economía. La esencia de una empresa pues es fundamentalmente contratar aquellos factores de producción, bien sean de capital o de trabajo, de forma tal que al combinarlo puedan producir esos bienes o servicios que la empresa pretende producir de la forma más eficiente posible. Nuestro modelo, por tanto, va a ser un modelo de optimización, de forma que lo que se pretende es maximizar el beneficio y minimizar el coste. El objetivo de este tema en concreto en el que nos encontramos es diferenciar los comportamientos, como antes he comentado, entre el corto y el largo plazo, cómo eso viene explicado a través de la teoría de la producción y de los costes, y comprender la importancia de la función de producción para una empresa. Como elemento final de este capítulo estudiaremos también algo que es muy relevante en el estudio del comportamiento de una empresa y en la toma de decisiones, que son los rendimientos de escala. Bueno, pues empezamos por la función de producción. La función de producción nos describe la relación entre los factores de producción y la producción resultante. La función de producción, por tanto, nos indica cuál es el nivel de producción, que lo vamos a representar por la letra Q, que sostiene por parte de una empresa en función de una combinación de factores de producción. En este caso, la expresión matemática la vamos a expresar como la letra Q de quantity en inglés, y será una función para nuestro modelo simplificado, que va a estar en base a dos elementos. L, que será el trabajo, en inglés labor, y K, de capital. Capital en inglés no se escribe con K, pero tradicionalmente capital lo ponemos con K cuando representamos estas funciones para no confundirnos con coste. Bueno, pues esa será, digamos, nuestra función de producción, que en este caso depende de trabajo
y capital. Bien, esta función de producción recoge la relación, en este caso, tecnológica o la relación física entre las unidades o factores de producción que permiten alcanzar pues, distintos niveles en función de cómo lo vayamos combinando. Se dice que es una variable flujo porque está referida a un determinado momento del tiempo y para una determinada tecnología dada. Es decir, que los resultados de esta función de producción va a depender de esos factores que están dentro de la función, pero también en un marco de una tecnología que existe en el momento en el que se está estudiando. Luego, si cambia la tecnología, incluso con la misma combinación de factores, el resultado puede ser completamente distinto. A medida entonces que la tecnología es más avanzada, con una misma función de producción, pues la producción en sí variará y en general, si mejora la tecnología, pues la producción con menos elementos puede conseguir niveles más altos. La función de producción también nos está mostrando cuáles son los niveles técnicamente viables y a los que la empresa son niveles que se pueden denominar eficientes, es decir, a los que se le saca el máximo rendimiento. Es decir, el máximo nivel de producción con el mínimo de factores será realmente lo que la empresa pues está en todo momento pretendiendo. Porque su objetivo es sacar el máximo beneficio posible. Bueno, pues si estudiamos esta función de producción en el corto plazo, bueno, pues nuestro referente histórico es en este caso Alfred Marshall, que estudió esta función, su comportamiento en el corto plazo, con un ejemplo basado en la industria pesquera británica y lo expresó en un libro que se llama Principios de Economía, que se publica en 1890. El corto plazo tiene la particularidad de que en este periodo de tiempo no se define exactamente por un número de días, meses o años, sino realmente lo que define que sea un corto plazo es que hay ciertos factores que son fijos y otros que son variables, pero hay ciertos factores que vamos a considerar fijos. Eso es lo que determina que hablemos de corto plazo. Cuando todos los factores son variables, después vamos a ver, hablamos de largo. Cuando algunos factores son fijos, entonces estamos en el corto plazo, independientemente incluso del tiempo cronográfico del que estemos hablando. Es decir, hay ciertos factores que no los vamos a poder cambiar. Bueno, pues la empresa en este caso tiene ciertas restricciones en al menos algunos de lo que se denomina algunos de sus insumos. Habitualmente la restricción la vamos a considerar en el factor capital. Vamos a considerar que, digamos, que el capital no lo podemos variar fácilmente, mientras que las unidades de trabajo contratadas pueden ser más sencillas de cambiar. Pongo un ejemplo. Si tenemos un negocio que fuese, pues se me ocurre que una pizzería. Esa pizzería pues tiene pues, el tamaño que tiene del local donde se encuentra, unas instalaciones, un equipo, pongamos que tiene un horno y tiene una persona allí trabajando que ofrece los servicios de las pizzas que estamos considerando como ejemplo para sus clientes. Pues supongamos que ahora aumenta mucho la demanda en esta pizzería y empiezan a llegar nuevos clientes. Bueno, pues llega un punto en el que, digamos, el horno con el que nosotros trabajamos no puede dar más de sí, porque no produce a un ritmo superior o no le caben más cantidad de pizzas dentro del horno. Si empezamos a tener más trabajo, inicialmente posiblemente lo que hagamos para atender mejor a nuestros clientes sea bueno, pues contratar alguna unidad más de trabajo. Fácilmente podemos buscar una persona que nos ayude, eche unas horas con nosotros en ese negocio, o bien que esté incluso a jornadas completas, pero bueno, llega un punto en el que, digamos, podemos necesitar, digamos, poner un segundo horno o ampliar el tamaño del local. Bueno, aumentar, digamos, las unidades de trabajo, en este caso, puede ser bastante más sencillo, porque podemos llamar a alguien, podemos buscar un servicio de contratación y, bueno, pues casi de un día para otro podemos tener, digamos, una persona que nos eche una mano y hemos aumentado, digamos, ese factor, el factor trabajo. En cambio, pues buscar otro local más grande, que sería el factor capital, evidentemente no es tan rápido, porque ese otro local lo tenemos que acondicionar, habrá que negociar una renta, habrá que decorarlo para el negocio, habrá que prepararlo, habrá que hacer unas instalaciones, habrá que pedir una serie de licencias. Bueno, todo eso lleva bastante más trámite. Luego, cambiar de unidades de trabajo se puede hacer fácilmente,
entre comillas, pero bueno, se puede hacer, digamos, más fácilmente que cambiar las unidades de capital, como puede ser pues, instalaciones, maquinaria, etc. Luego, para nosotros el factor variable va a ser, en este caso, el factor trabajo, porque con cierta facilidad lo podemos modificar y entonces estaremos hablando de corto plazo. En el largo plazo, la diferencia es que todo es variable. Si volvemos a nuestro ejemplo, pues cambiar, por ejemplo, el tamaño de nuestro local, comprar un segundo horno, si seguimos con el ejemplo que estamos hablando, bueno, con tiempo eso se puede hacer. Podemos buscar otro sitio, podemos instalarlo siempre que tengamos la demanda suficiente, ¿no? Pues entonces, digamos, cuando podemos variar las unidades de trabajo y las unidades de capital, es decir, podemos variarlo todo, entonces estaremos moviéndonos en el largo plazo. Luego, la diferencia entre el corto y largo plazo, si seguimos con este ejemplo, es que en el corto plazo hay ciertos factores de producción, hemos dicho que el factor de capital, que no se pueden variar. En el largo plazo, todo es variable. Y con esto terminamos el punto primero. Pasamos al punto segundo.